tal, hermanos? Excelente día a todos. Bueno, pues hoy nos encontramos para reflexionar nuestra lección número 15 con el título "Ay de mí si no predico el Evangelio". Siguiendo esta reflexión de San Pablo, vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine a través de su palabra, qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, qué nos pide ante esta experiencia que también han vivido los apóstoles. Y en este caso, pues con Pablo, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos, a la luz de la palabra de Dios, reflexionar este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, te pedimos que nos ilumines, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que la palabra que hoy vamos a meditar sea esa fuente inagotable de vida para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Espíritu Santo, con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y con la luz de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9, del 1 al 18. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Si para otros no soy apóstol, sin duda lo soy para ustedes. El sello de mi apostolado en el Señor son ustedes. Esta es mi defensa contra aquellos que me acusan. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a ser asistidos por una mujer creyente tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo yo y Bernabé estamos obligados a realizar otros trabajos? Cuando se ha visto que un militar pague los gastos de la guerra, ¿cuándo se ha visto que un militar pague los gastos de la guerra? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? Estoy hablando de estas cuestiones solo por razones humanas. ¿Acaso no es la misma ley la que lo dice? En efecto, en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que a Dios le preocupan los bueyes? ¿O en realidad lo está diciendo por nosotros? Por supuesto que está escrito para nosotros, porque es justo que tanto al que ara como quien trilla lo hagan con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Nosotros sembramos en ustedes bienes espirituales. ¿Sería mucho pedir que cosechemos de ustedes bienes materiales? Si otros tienen este derecho entre ustedes, ¿no nos corresponde a nosotros con más razón? Sin embargo, no hemos usado ese derecho, al contrario, soportamos lo que sea con tal de no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que el templo sustenta a quienes ejercen funciones sagradas y los que sirven al altar participan de lo que en él se ofrece? Así también el Señor ordenó que quienes anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Por mi parte, yo nunca he hecho uso de estos derechos, ni escribo esto con el fin de reclamarlos. Prefiero antes morir, que nadie va a privarme de este motivo de orgullo. Sin embargo, anunciar el Evangelio no es para mí motivo de orgullo, sino un deber que me encargaron. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hago por mi propia iniciativa, ya tengo mi salario, y si lo hago forzado, de todos modos es un oficio que me confiaron. Pero entonces, ¿cuál sería mi salario? Precisamente anunciar gratuitamente el Evangelio sin hacer uso de los derechos que me da el mismo Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos,
Hoy esta palabra de Dios que vamos a meditar, ¿verdad? Que hemos escuchado, precisamente en la comunidad de Corinto le reclamaba a Pablo, ¿verdad? Pues el reclamo era que pareciera que no fuera apóstol. ¿Y por qué le reclamaban a Pablo que pareciera que no fuera apóstol? Porque no se servía, ¿verdad?, de los derechos que se le daban a quien predicaba la palabra. No se servía del templo, no era, vamos a decirlo de esta manera, no era mantenido, no le daban pues previsiones, ¿verdad?, para su sustento del templo. Pablo trabajaba con sus propias manos. Pero esto para la comunidad de Corinto le causaba mucha confusión porque pues todos los demás apóstoles se servían del templo. Como lo dice ahí, ¿verdad? El mismo Pablo, que ciertamente quien predica el Evangelio, quien sirve el templo, se sirve del templo. Ese era un derecho que se tenía. Pero Pablo dice, yo he sido elegido y mi deber es anunciar el Evangelio, anunciar la palabra. No para obtener un bien material. A Pablo no le interesaba si le daban o no le daban. Claro que a Pablo le daban. Pedro le llegaba a dar, porque Pedro y los demás apóstoles pues tenían los templos y se mantenían del altar, se mantenían de las ofrendas, ¿verdad? Fíjense todo lo contrario a lo que hoy en día pues vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces criticamos, ¿y por qué se le da, no? Que el padre de las limosnas de ahí se recibe y que el padre de la iglesia esto, y aquí le reclaman a Pablo, haciéndole dudar o haciéndole preguntas como que no, pareciera que no es apóstol porque no se sirve del templo. Pero la mayor recompensa que Pablo quiere obtener es los frutos de ese trabajo que él hace a través de la predicación del Evangelio. Pablo también llegó a hacer milagros, Pablo también hizo, y ciertamente aquellos a los que les hizo de esos milagros o concedió esos milagros el Señor a través de Pablo, les dice, ¿verdad? Yo conocí a Cristo, conoció a Cristo, conoció al Señor cuando iba en el caballo Saulo, que sabemos que fue tumbado del caballo, San Pablo, ¿verdad? Que antes su nombre era Saulo, y ahí conoció al Señor. Pablo, ¿por qué me persigues? Conoció al Señor, ¿verdad? Y es apóstol y fue enviado para ser apóstol de los gentiles. Es por eso que creo que esta enseñanza que nos da San Pablo a cada uno de nosotros es predicar el Evangelio en donde estemos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, pero sin esperar una remuneración económica, ¿verdad? Muchas veces hasta nos dice, ¿no? Quienes dan catecismo, quienes están en algún ministerio, oye, ¿cuánto te pagan en la iglesia? Pues no, ¿verdad? Creo que Pablo enseña muy bien a los gentiles, a esta comunidad de Corinto, el decir, lo más importante es predicar el Evangelio y seguramente nunca nos faltará el alimento, nunca nos faltará lo necesario para vivir, ¿verdad? Y ciertamente él también recibió ayuda de los demás apóstoles, de las demás iglesias, ¿verdad? Pero Pablo trabajaba con sus manos, Pablo predicaba el Evangelio, pero nunca buscando lo material, sino siempre que él decía que la recompensa de este trabajo de predicar el Evangelio, los frutos iban a ser la conversión de esa comunidad y de muchos que se acercaban a escuchar la palabra. Pues bueno, vamos a meditar estas preguntas que nos dice este texto, ¿verdad? Nuestras decisiones dentro de la sociedad, la parroquia, la vida familiar son fruto del discernimiento.
¿Somos costumbristas o fundamentalistas? ¿Hacemos lo que los demás? Es que esa es la costumbre, esa es la tradición, así se viene haciendo. ¿O vamos más allá, verdad? Fundamentamos lo que hacemos y dejamos que el Señor nos dé la recompensa. Ciertamente Pablo nos enseña que un verdadero apóstol va a recibir persecución, va a recibir difamaciones, va a ser perseguido, ¿verdad? Un verdadero apóstol, eso es lo que va a sufrir. El enemigo siempre va a encontrarlo, va a encontrarte de esta manera, así es que no nos preocupemos. Pablo recibió estas críticas de la comunidad a la que él predicaba, a la que él guiaba. Entonces, no tengamos miedo de predicar el Evangelio por ser criticados, por ser juzgados, difamados, lo que sea. Eso quiere decir que vamos por el camino correcto, que vamos predicando la palabra de Dios y que vamos detrás del Maestro que es Cristo Jesús. Hemos buscado recompensa que no corresponden al Evangelio. Para orar, el texto meditado. ¿Qué me mueve decirle a Dios? Y vamos a contemplar qué mirada nueva provoca en mí el texto. Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado. Y cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que hemos meditado. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que el ejemplo de Pablo, ese gran apóstol, ¿verdad?, nos ayude también a nosotros para predicar la palabra de Dios sin esperar nada a cambio, sino la única recompensa que nos da Dios a través de los frutos de quienes hemos sembrado este Evangelio. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.